Ahí está, hermanos, en la pantalla el tema, y ustedes saben que por ahí recibieron un correo electrónico del pastor Roberto acerca del tema que vamos a hablar el día de hoy, es acerca del abuso. Quiero empezar diciendo claramente, Dios aborrece el abuso. Tal vez ustedes han estado conscientes de lo que ha estado sucediendo en los últimos años acerca tristemente, de abuso sexual de niños dentro de la Iglesia Católica. Cuando me metí al internet y puse abuso de niños o abuso en la Iglesia Cristiana Evangélica, interesantemente esto fue lo primero que salió, fue esta declaración. Vean, dice: los casos de abuso sexual cometido por miembros del clero de la Iglesia Católica hacen referencia a una serie de condenas, juicios e investigaciones sobre cosas y crímenes de abuso sexual infantil cometidos por sacerdotes y miembros del clero católico en contra de menores de edad, que van desde 3 añitos e involucran en la mayoría de los casos a niños y adolescentes de entre 3, 11 y 14 años de edad. Estos crímenes pueden incluir sexo anal y o penetración oral. Los casos han sido documentados y denunciados ante las autoridades civiles de varios países, resultando en la persecución de los pederastas, el que abusa de un paidoso, de un niño, y demandas civiles contra la diócesis de la Iglesia Católica. Muchos de los casos salen a la luz pública varias décadas después de los hechos. Las demandas ante las autoridades han sido hechas también contra la jerarquía católica, quien en muchas ocasiones, escuchen y pongan atención, obstaculiza las investigaciones, además de no reportar y de hecho encubrir a los sacerdotes pederastas, trasladándolos de las parroquias para evitar su detención y su juicio. Qué tremendo, hermanos, qué tristeza tan horrible, dolorosa, de que eso suceda dentro de la Iglesia Católica Romana. Ahora podemos decir, en la Iglesia Cristiana Evangélica eso nunca sucede, ¿cierto? Pues estamos equivocados. La triste realidad es que también existe abuso de niños y abuso sexual de menores dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Hay muchas razones por las cuales podríamos decir por qué existe abuso en iglesias cristianas evangélicas, pero ese no es el punto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Probablemente el abuso sea mayor dentro de la Iglesia Católica, por lo que estamos viendo, hablando estadísticamente, pero eso no elimina para nada la horrible realidad de que dentro de algunas iglesias cristianas evangélicas se estén abusando a niños, se estén abusando, hermanos y hermanas, a niños. Ahora, ¿qué es el abuso? Bueno, hay una cada quien lo puede parafrasear como de alguna u otra manera, pero en otras palabras, vean, el abuso es la violación de los derechos básicos de una persona cuando existe una relación. Todo ser humano nace con derechos básicos, y cuando se violan esos derechos básicos, eso se considera abuso. Y ahora le estoy dando la definición aquí en el estado de Illinois, a menos aquí en el área donde vivimos, en el condado de Lake. Tuvimos capacitación, entrenamiento, y eso exactamente tiene mucho que ver con los derechos del ser humano, los derechos de la esposa, los derechos del esposo, los derechos de los niños. Cuando se violan esos derechos, hermanos y hermanas, tú estás cometiendo abuso. Y otra definición puede ser: el abuso significa el uso cruel de poder y autoridad para dañar emocionalmente, físicamente o sexualmente a otra persona. Vean, uso cruel de poder y autoridad. Y bíblicamente Dios
el poder y la autoridad nos ha sido dada por Dios. Sobre todo piensen en un papá con sus niños, o un adulto, un tío con su sobrinita o su sobrinito. ¿Entiende? Ahí hay poder de un adulto y tiene autoridad el adulto sobre unos niños. Pero usar ese poder y autoridad de una manera cruel para dañar a otro ser humano, y sobre todo cuando se trata de un menor de edad, de un niñito, eso se considera abuso. ¿Qué es el abuso infantil? El abuso infantil, hermanos, dices cuando un padre o cuidador, sea a través de la acción o falta de acción, es decir, pecado, bíblicamente hay pecado de comisión, de que se comete, y de omisión, de que se omite hacer algo. Dice el abuso infantil es cuando un padre o cuidador, sea a través de la acción o falta de acción, provoca lesiones, muerte, daño emocional. Ahora pongan atención, porque generalmente cada vez que hablamos de abuso, los cristianos dicen: yo paso, eso no es para mí. Oh, yo no ando matando a mi mamá, a mi esposa, yo no le pego a mis hijos. Pero eso no nada más es el abuso. O sea, cuando nada más nos comparamos con abuso físico, muchos pueden decir: yo estoy limpio de mi conciencia. Pero el abuso es más que golpear. Abuso emocional, psicológico, hermanos y hermanas. Y la realidad de la vida es esta, de que en muchas ocasiones el abuso psicológico emocional es más doloroso que el abuso físico. Es mucho más doloroso. Toma mucho más tiempo sanar una herida emocional que una cachetada, aunque nos hayan roto la boca. Una herida en el corazón, en el alma, hermano, puede tomar mucho tiempo. De hecho, hay seres humanos que les toma toda su vida y no pueden superar tal abuso, tal daño cuando le han hecho desde pequeñito, el rechazo, el grito, el revirar los ojos del papá como: ay, que no sabes hacer nada bien, ay, pero te estoy diciendo, ay, qué bruto eres, ay, qué tonto eres. Eso es daño psicológico, daño emocional, y más cuando se junta con groserías o maldiciones. Ustedes saben, el latino es muy grosero, muy majadero, muy vulgar, muy plebe, y dice groserías, está enojado. Entonces, esto es, sigo leyendo, dice: hay muchas formas de maltrato infantil, incluyendo negligencia, abuso físico, abuso sexual y el abuso emocional. Violencia doméstica, hermanos, es otro área que entra también en lo que es el abuso o la violencia, se puede decir también. Dice, hablamos de violencia doméstica cuando una persona trata de controlar y de ejercer poder sobre su pareja en el contexto de una relación sentimental. Es decir, no se pone intencionalmente entre la esposa y la esposa, porque ustedes saben el desastre que hizo ya nuestra sociedad de amor libre, y ya hay dos mujeres viviendo como si fuera hombre y mujer, y dos hombres como viviendo como si fuera hombre y mujer. Pero es simplemente, puede ser amante, puede ser la ex esposa, la novia o la ex novia, todo donde ahí incluye una relación sentimental, se considera, puede incluir la violencia doméstica. Generalmente la violencia doméstica tiene que ver con alguien conocido. No es violencia doméstica cuando en la calle alguien te golpea a alguien que no conoces. Eso no es violencia doméstica, eso es un crimen, pero no cae en la categoría de violencia o abuso doméstico. En el sentido de doméstico tiene que ver con alguien conocido, lejano o cercano. Sigo leyendo, dice, pueden darse diferentes tipos de abuso, físico, emocional, sexual, financiero. Abuso financiero, sí, no existe, hermanos. Y podríamos pasar mucho tiempo hablando de eso, pero quiero avanzar. En la mayoría de los casos, los maltratadores son varones y las víctimas mujeres. Tal vez a los hombres dicen, ay, pero no estoy diciendo que no hay
abuso de mujer a hombre. No se desesperen, porque pues sí, pero pastor, si hay hombres, mujeres, ¿qué pasa? Sí, este es un hecho, pero la realidad llevamos a de perder, porque más del 90-95%. Yo antes usaba una estadística de hace mucho tiempo, hermanos. 95% de los abusos que se cometen es el hombre abusa a la mujer. Después, hace varios años, leí una estadística en la televisión, salió acerca del abuso doméstico. 97% de los casos de abuso doméstico vienen del hombre hacia la mujer. Eso es la realidad estadísticamente, y no estoy diciendo que no existe, abuso de la mujer hacia el hombre. Cualquier mujer en cualquier tipo de hogar puede verse afectada por la violencia doméstica. Y hablando del tema de la violencia doméstica, la ironía de la vida es que el lugar más peligroso para una mujer no es la calle ni el callejón oscuro. Hermanos, el lugar más peligroso para la mujer es su propia casa. Esa es la realidad. Son su propia familia. Hablando de lo que estamos tomando el tema de lo que es el abuso. Tipos de abuso, hermano: físico, emocional, negligencia, hay abuso sexual y abuso ritual. Voy a avanzar un poco rápido. Todo esto tiene el potencial de suceder dentro de las iglesias cristianas. Todo esto, abuso físico, emocional, negligencia, abuso sexual y abuso ritual, todo tiene el potencial de suceder en esta iglesia. Y lo digo así para que, ¡guau! ¿Qué cosa, pastor? Sí, pongamos atención. El tema, no pensemos en la iglesia, aquí nunca sucedería eso, aquí estamos seguros, aquí el pastor Roberto está haciendo bien, tenemos... No, hermanos, esto es que tenemos que estar todos, es responsabilidad tanto del pastor Roberto como de cada uno de los que vienen aquí de una manera regular. Ustedes saben que hay unas personas que han firmado lo que se llama el acuerdo de membresía, y vamos a hablar en la próxima reunión que tengamos de la importancia, porque somos miembros de esta congregación. Esta es tu iglesia familiar y tú eres tan responsable como el pastor Roberto, como cualquier otra persona, de lo que sucede en tu iglesia, en tu iglesia familiar. Abuso físico, otra notita dice: toda la congregación de MPB o Ministerio de Plenitud de Vida necesita poner atención a estos tipos de abuso. El abuso físico, golpes, ustedes saben, puede ser golpes como los objetos. Obviamente un cristiano tal vez no usaría un cuchillo, una pistola, cinturón. Puede ser que hay papás que abusan a sus hijos con la excusa de disciplina. Hay una gran diferencia entre lo que es abuso y lo que es la disciplina. Y pueden usar un palo, el zapato, cable eléctrico, etcétera, patadas, tratar de fractura de hueso. Otra vez estoy hablando generalmente. No estoy diciendo que esto es exactamente lo que hacen los cristianos en la casa o lo que van a hacer, no, pero hablando en términos general para que comprendamos lo que es el abuso físico. Cachetadas, cachetadas, eso es más posible aún con cristianos. ¿Ustedes creen que hay hombres cristianos que le dan cachetada a su esposa? ¿O eso no existe entre los cristianos? ¿O sí, hermanos? No estoy diciendo de nadie, ustedes se conocen. Hombre, varón, tú sabes si le has dado una cachetada a tu esposa en alguna ocasión, y si se la has dado, espero con toda mi alma de que fue antes de conocer a Jesucristo, porque sería inaceptable de que después de conocer a Cristo Jesús sigas golpeando a tu esposa o le hayas dado una cachetada. Jalar el cabello, hermanos. Eso sí, papás, a los niños, jalarle el cabello, jalarle aquí, ¿cierto? Levantarlo así. ¿Algunos de ustedes le hicieron? Sí, pastor, y por eso soy el hombre que soy, ¿no? Argumentando a favor del abuso. Fue abuso. Y gracias a Dios que tú eres la persona que no eres abusadora, si es que no lo eres. Pero pellizcar, hermanos, pellizcar, jalar el cabello a tus niños, sobre todo cuando es un joven, un adolescente.
nunca jamás lo hagas. Si ya lo hiciste, papá y mamá, deja de hacerlo, porque no sabes el daño que estás haciendo tú con tu propia vida contra tu niño. Papás que le dan pellizcos a su niño, una señorita, a un jovencito, darle pellizco o hablarle feo, hermanos, insultarlo delante de otra persona. Eso es innecesario, no es necesario. Y otra vez, disciplina es una cosa, hermanos y hermanas. No vayan a salir diciendo de aquí que el pastor Roberto no quiere que disciplinemos a nuestros niños, porque eso no estoy diciendo. La disciplina es válida. En respecto al abuso físico, crean, tengo mi convicción, obviamente, y tal vez ustedes pueden tener sus convicciones. Yo no creo que el abuso físico funcione ni sea apropiado a un niño de más de 2 o 3 añitos. Yo no creo, hermano, y se puede hacer más daño. Otra vez hay de caso a caso, pero si vas a usar, era desde pequeñitito para formar el carácter, porque desde recién nacido a los 5 años ya se formó el carácter de un niño. Y si perdiste la oportunidad, después te va a costar más trabajo a los papás. Y esa es una ironía de la vida, porque eso es muy común en nuestra cultura latinoamericana, que no le ponemos atención a nuestros niños, no les hablamos como adultos. Ay, ya déjalo porque está chiquito. Ay, cállate, ay, quítate. No le hablamos. Entonces, dáselo para que no llore, ¿cierto? Es como, dáselo para que no llore. Ay, pero cuando usamos, hermanos, a los niños más grandes y a los más pequeñitos, dáselo a tu hermanito, y el niño más grande, pero es mi juguete, me lo va a romper. Que se lo dé, tú ya estás grande. ¿Cómo te pones? Es un chiquitito, dáselo. Y se lo dan y se lo rompen, ¿no? ¡Qué frustración! ¡Qué exasperación, hermano! Pellizcos, aruños y otros tipos de herida en el cuerpo de la víctima. Eso es abuso físico, abuso emocional. Cuando se expone a un niño a violencia verbal o violencia no verbal o crueldad emocional. No le estás pegando directamente a tu niño, pero si tú le estás gritando a la esposa con maldiciones delante de un niño, eso es daño emocional, esto es real. Esto es genuino, esto es real, es una realidad. Pero los niños no pueden expresar. Y si se expone a un niño a violencia verbal o no verbal, eso es crueldad, a crueldad emocional. Los niñitos, los pequeñitos sobre todo, no pueden expresar, ¿cierto? Pero después vas a ver el daño emocional que se le está haciendo. Vas a ver cuando se le empieza a comer las uñas, hasta que se le sangra y se le llena de hongos las uñas. O vas a ver cuando se empieza a arrancar el cabello. O vas a ver cuando se empieza a cortar, o vas a ver cuando empieza a hacer un montonal de cosas como expresión de algo interno, algo que está sucediendo en su mente y que no sabe cómo manejarlo. Gritos, insultos, maldiciones delante de ellos. El abuso emocional le envía un mensaje al niño de que no vale, que no es amado, que es un inútil, que es un tonto, que es un culpable. Vean, sin tocar a un ser humano, sobre todo nuestros hijos, aquí, otra vez vamos a recordar de lo que estamos hablando dentro de la iglesia cristiana. Un maestro podría hacer tal cosa en una iglesia cristiana, y no dudo que lo han hecho algunos maestros con algunos de nuestros niñitos. Ese niño no sirve para nada, es un burro. Y hermanos y hermanas, hay papás que lo siguen haciendo. Dejen de hacer eso, papás. No tienen idea, papá y mamá, cuando a tu hijo le dices una y otra vez: pero qué tonto eres, pero qué tonto eres, pero qué tonto. Pero burro, míralo. Hermanos, se está formando esa imagen, ese niño, esa señorita, ese joven de él o de ella. Y hay adultos por eso que se siguen comportando como niños. Hay adultos que no saben cómo expresar las emociones ya cuando están casados, por lo que vivieron de pequeñitos. Los niños son privados de cariño paternal o maternal, son encerrados en un closet o en un cuarto, sigo de abuso emocional, reciben constantes insultos y ustedes saben, burlarse de sus errores. Hay de niños a niños, ¿cierto? Hay niños que son inteligentes, otros no. Así es la vida. Pero como papá no te puedes estar burlando de los errores de tu propio hijo, ni del hijo ajeno, ni de nadie, ni de ningún niño. Y vivimos, ustedes saben, en una sociedad de internet.
Y tenemos que tener cuidado, y no estoy diciendo, hermano, que yo no he caído en eso, pero tenemos que tener cuidado cuando uno se ríe o se burla de las debilidades de otros seres humanos. Porque podríamos estar haciendo tales cosas como lo que es el abuso. Es decir, el abuso emocional sucede cuando el niño es afectado negativamente en su vida emocional. Negligencia es cuando se pone en peligro la salud, la vida o el cuidado de un menor debido a negligencia, o sea, descuidar algo. ¿Puede suceder eso en las iglesias cristianas? Claro que sí. Todo esto puede suceder y puede uno ser culpable de negligencia de un maestro o de los adultos que estamos aquí. No proveerle alimentos, asistencia médica, esto generalmente pues no sería aquí en la iglesia alimento porque no se le provee la comida, ¿cierto? Pero asistencia médica, si algo está sucediendo, afecto, educación para destruir su autoestima y valor propio, cuando no se suple esta necesidad. Este es el más frecuente tipo de abuso, la negligencia. También es difícil de probar, pero no debe ser ignorado. Si nosotros como iglesia descuidamos a los niños, realmente podríamos ser culpables de negligencia, lo cual es contra la ley, porque entra en toda la categoría de lo que es el abuso. Abuso sexual, hermanos, tocar, rozar sutilmente las partes íntimas de un niño o una niña, mostrar partes íntimas sexuales a un niño o a una niña, hacer que el niño toque partes íntimas, mostrar o exponer al niño a imágenes obscenas. Aunque no se haga nada contra el niño, pero exponerlo a pornografía, eso es abuso. Eso es abuso. Y dentro de la cultura, otra vez, yo no sé, Dios libre, hay papás que son muy ingenuos, o yo no sé cómo le llamaría, de que tienen relación sexual delante de su niño cuando está creciendo. No estoy hablando de un adulto, ni un joven, pero de pequeñito. Pero es que está chiquitito, está recién nacido, eso es una cosa, pero va creciendo. Y si ya tiene 3, 4, 5 años y sigue haciendo lo mismo, obviamente, hermano, eso no es para nada bueno. Hay demasiada sexualidad, demasiada pornografía, demasiada sensualidad en este mundo, y ustedes saben lo que está sucediendo con nuestros jóvenes y señoritas. Son precoces, tienen un conocimiento sumamente elevado, hermanos, para su edad, y ya andan teniendo relación sexual, hasta niños, bebés de 11, 12 años, las niñas. Tener un bebé porque tuvo relación sexual, por su precocidad. Es muy precoz. Relación sexual, pornografía infantil, prostitución, etcétera, eso es abuso sexual, y puede suceder dentro de la iglesia cristiana evangélica. Esto es real, sí puede suceder. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Absolutamente puede suceder. Ahora, ¿por qué puede suceder estas cosas? Porque miren, pensemos en una gente que no es cristiana, ¿ok? Sin Cristo Jesús, no es regenerado, no tiene el Espíritu Santo. ¿Qué cosa es lo que lleva a una persona que no es cristiana, que no conoce la Biblia, que no teme a Dios? ¿Qué cosa es lo que lo hace cometer las monstruosidades que está haciendo con los niños? ¿Qué es lo que hace eso? El pecado. Y un cristiano regenerado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, yendo a la iglesia, también tiene ese mismo pecado. El mismito pecado. Todo lo que es posible que cometa un ser humano no cristiano es posible en un pastor, en un misionero, en un maestro de escuela dominical, en una maestra de escuela dominical. Es posible que cualquiera de ustedes lo haga, hermanos, cualquier de esas monstruosidades, porque es el pecado que mora dentro de nosotros. Bendito sea el Señor, porque hay una gran diferencia. A nosotros se nos dio ya el poder de Cristo Jesús, el Cristo resucitado, para vencer el pecado. Tenemos el poder, hermanos, para no cometer el pecado y ni responder en la carne que dentro de nosotros nos inclinaríamos a hacer.
la gente sin Cristo solamente tiene fuerza de voluntad, no tiene el poder de lo alto. Por eso, hablando ya de esta área, que cristianos, hay de cristianos a cristianos. Son cristianos absolutamente, pero hay cristianos sumamente inmaduros por su negligencia, por su irresponsabilidad, porque no se quieren alimentar, porque nada más quieren recibir la salvación de cuando me muera voy al cielo y ya, pero no quieren crecer, no han crecido, no han madurado, no saben cómo enfrentarse al poder del pecado y a las obras de la carne, no saben cómo hacerlo, hermanos. Por eso hay de cristianos a cristianos. Abuso ritual, ¿qué es eso, hermanos, de abuso ritual? Miren, cuando las violaciones son infligidas regularmente e intencionalmente a un menor, es decir, en los casos asquerosos y horripilantes de que se nos de la vida real, hermanos, hay gente que ha abusado, por ejemplo, un papá a su niña ritualistamente, el mismo día, los fines de semana, a tal hora, y ya sabe la niña qué le va a pasar, ya sabe el niño lo que le van a hacer. Eso se refiere a abuso ritual, como ya una costumbre. Ustedes saben que ha habido personas que después de años empiezan a decir: mi papá me abusó sexualmente desde que yo tenía 7 años hasta que lo tenía 16 años de edad. Ritualistamente. Papás, hermanos, primos, tíos, abuelos, esa es la realidad. Son seres humanos, somos seres humanos con pecado, pero gracias al Señor, porque solo Cristo es nuestra única esperanza. Puede ser el abuso ritual físico, sexual o psicológicamente, puede ser cometido por una o más personas. Hay gente que se pone de acuerdo. Hay mamás, que toleran el abuso de sus hijitas. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso, hermano? Señor. Mamás trayéndole a su niñita, a su padrastro, a su nuevo novio o amante, para que abuse sexualmente de ese niño o de esa niña. Puede ser cometido por una o más personas. El abusador puede apelar a un tipo de autoridad superior para justificar su abuso. Porque yo soy tu papá, porque yo soy tu maestro de escuela dominical, yo soy tu maestra, etc. Los reportes de este tipo de abuso son casi siempre horripilantes, de este tipo de abuso ritual, hermanos, hermanas, demasiado espantosos para ser cierto, y son ciertos. ¿Cuántos de ustedes vinieron a una capacitación que nos dio Raquel Valencia? ¿Cuántos estuvieron, a un santuario seguro que presentó Raquel Valencia? ¿Nadie? ¿Uno? Ok, pues, hermanos, vamos a tener santuarios seguros en este mes y los quisiera verlos a todos. Si no han tomado santuario seguro, si ya lo tomaron de todas maneras, vengan, de todas maneras vamos a tenerlo. Pero una vez Raquel Valencia es social worker, trabajadora social, ella nos dio un santuario seguro, pero es increíble. O sea, cuando ella nos dijo, estas son las razones que han dado los papás y las mamás de por qué abusaron a sus niños, de diferente manera, incluyendo la manera sexual, de abuso ritual. Son asquerosas, son monstruosas, no son como de animales, ¿ok? Otra vez, no ofendamos a los pobrecitos animales. Comparar al ser humano con un animal es un gran error, porque no es verdad. Eso es ofensivo para los animales. El ser humano es, hermanos, un monstruo cuando se deja llevar por el pecado. Hace cosas que jamás ningún animal haría con sus cachorritos. Entonces, hay muchas estadísticas, podríamos pasar mucho tiempo, pero hermanos, esto es real. Simplemente cada año más de 3 millones de informes de abuso infantil se realizan en los Estados Unidos. Más de 3 millones de reportes de abuso, hermanos, en el país. Y obviamente hay los que no se hacen, porque no todos se reportan por diferentes razones. Dios aborrece acciones abusivas entre los seres humanos. Dios ama y se preocupa por el bienestar de los seres humanos, especialmente aquellos que son indefensos. Si hay un abuso aquí en Estados Unidos, el más grande abuso infantil es el aborto.
El aborto es uno de los peores, asquerosos, horripilantes formas de abuso de un bebé, de un ser humano. Matar al bebito dentro del vientre de la mamá de las maneras más monstruosas que se pueden imaginar. Y hay seres humanos, ahora en estos tiempos, que están rechazando leyes que prohíban matar al bebito después del aborto. ¿Escucharon? Se estamos poniendo esa ley. Es decir, que quisieran, y que la idea es que la mujer o el papá, el adulto, tenga el derecho de eliminar al bebé después de nacido. Wow. Lo asqueroso es que es la misma gente que se está poniendo a muchas cosas de abuso en la tierra. Son los mismos seres humanos. Es una inconsistencia, una manera tan irracional de pensar del ser humano. Entonces voy a ir rápido, hermanos, por cuestiones de tiempo. Vean en Éxodo: al extranjero no engañarás ni angustiarás al extranjero, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano vas a afligir, de ninguna manera, hermano, porque si tú llegas a afligirles, dice el Señor, y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mateo 19:14, pero Jesús le dijo: miren, ¿de quién se preocupó? Dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dijo Jesucristo, miren, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Juicio del Señor. Tiene que haber infierno. Le decía a mi esposa una vez, que hace unos días vi algo en el internet acerca de los abusos que están cometiendo a bebitos, como los han matado a niños tan pequeñitos en México. Ustedes saben la Fátima, 7 años la niña. Yo no sé por qué hicieron tanto escándalo, pero empezaron a sacar. No es solamente Fátima, hay niños más pequeñitos que ella y cosas más asquerosas que le han hecho también. Entonces, cuando yo veí eso, estadísticas, hermano, me pongo a llorar y digo: Señor, tiene que haber infierno. Si hay una razón por la cual la Biblia es verdad, es porque el infierno es real. Tiene que haber el infierno. Y hablaba en un grupo que tenemos también los martes de una secta, los Testigos de Jehová. Es una secta falsa. Y ellos dicen que como un Dios de amor va a mandar a hacer sufrir a su creación, que nada más es la eliminación del alma. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes hacer lo que se te pegue tu regalada gana aquí, de corrupción, de maldición, de matar, de robar, de violar, y el castigo nada más, dejas de existir. Ese es castigo para los testigos de Jehová, dejar de existir. ¿Ustedes creen que eso es castigo? ¿Qué de justicia tiene eso, hermano? Que yo me porte y haga lo que yo quiera y al final nada más dejo de existir. ¡Oh! Por eso es que sigue el ser humano así. Y esa mentalidad es satánica, porque obviamente Satanás sabe que no es así. Satanás sabe que hay un infierno de fuego eterno y que él va a ese lugar y que se está llevando al mayor número de personas.